Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio ya, como decía Marcelo, la segunda clase, que se encuentra enmarcada dentro del módulo, perdón, ahí sí, del módulo 1, y lleva por nombre manejo de fuentes de datos. Específicamente durante el día de hoy venimos diferentes tipos de fuentes de datos, o realmente veremos los tipos de fuentes de datos, veremos cuáles son veremos los tipos de propósitos bajo los cuales se crean estas fuentes de datos. Veremos los tipos de datos también que pueden ser almacenados dentro de esta fuente de datos, y también nombraremos las principales fuentes de datos o las fuentes de datos más comunes que existen como a lo largo, que existen y que se ocupan dentro de este proceso de análisis de datos, dentro de este proceso para almacenar y mostrar los datos. Es importante destacar que antes de finalizar esta clase, también revisaremos de cierta forma, como les comenté el día de ayer, un ejercicio práctico donde nosotros importaremos nuestro propio conjunto de datos a través de una fuente de datos pública, y utilizaremos nuestras herramientas que espero hayan podido instalar, hayan podido ver los videos y hayan instalado exitosamente. Estas herramientas son Visual Studio Code, RStudio, bueno, Excel, el cual ya tuvieron acceso, si es que mal recuerdo, un curso de Excel, y también utilizaremos Google Colab. Sé que ayer les dije como que no era necesario que vieran el video, así que el día de hoy va a ser como una explicación muy sencilla de Google Colab y cómo lo vamos a utilizar. Así que bueno, sin más preámbulo, antes de iniciar la sesión, es importante destacar que, a diferencia de la sesión del día de ayer, esta sesión va a ser de cierta forma 50% teórica y 50% práctica, ya que el objetivo de este bootcamp es enfocarnos directamente a la practicidad o a ejecutar todo esto. Así que vamos a ir de cierta forma de menos a más. Ayer fue 100% teórico, hoy es 50-50, y ya en las siguientes etapas va a ser 70-30, y por así hasta que lleguemos a los días donde solamente sea todo netamente práctico. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta sesión. Bueno, rememoramos un poco la clase de ayer, en la cual, a través de un caso de estudio muy pequeño y muy genérico en sí, pudimos ver cómo hicimos este proceso de transformación de datos a información. O sea, teníamos unos datos de laboratorio, ¿sí? Un conjunto de datos muy pequeño, y en base a estos datos y a suposiciones que hicimos tanto yo como sus compañeros, así como o compañeras, por ejemplo, me acuerdo de Sandra, puede haber sido Víctor, si es que no me recuerdo, otros compañeros que hizo unas aportaciones dentro de cómo entregábamos información, cómo convertíamos estos datos en información valiosa. Entonces, ayer pudimos ver eso, este proceso de cómo transformábamos los datos a una información, y esta información valiosa para apoyar a la toma de decisiones. En ese caso era el prescindir de alguno de nuestros empleados en base al número de reclamos o en base a la proporción de reclamos que tuvo al final durante un mes. Pero ¿de dónde podemos obtener normalmente estos datos para convertir estos datos en información? ¿Dónde suelen estar situados? Bueno, normalmente este conjunto de datos que utilizamos son almacenados en distintas fuentes de datos. Y es aquí donde viene la pregunta de ¿qué es una fuente de datos? Bueno, una fuente de datos es cualquier recurso, lugar o ubicación que permita almacenar este conjunto de datos. Estos datos son almacenados para cumplir un propósito específico, es decir, esta fuente de datos se crea para que este conjunto de datos cumplan un propósito específico. Asimismo, las fuentes de datos tienen la característica pueden tener la característica de poseer una ubicación, o sea, tienen la característica de poseer una ubicación. Esta ubicación puede ser una ubicación física o una ubicación virtual. Una ubicación física nos referimos a que estén almacenadas en un disco duro o estén almacenadas en un servidor situado en un punto geográfico tangible dentro de no sé, dentro de algún país. Por ejemplo, estén situados en Chile, estén situados guardados en algún lugar, no sé, en España, en alguna parte del mundo. Eso nos referimos con la ubicación física. Mientras que si es una ubicación virtual, en ese caso sí nos referimos a un servicio de almacenamiento en la nube, que son de los que más están apareciendo durante ya estos últimos tiempos. Las ventajas y desventajas de cada uno de un servidor virtual o un servidor físico
son variadas. Por ejemplo, en un servidor virtual tenemos que normalmente la disponibilidad es alta, que tenemos que no sucumbe frente a grandes catástrofes. Por ejemplo, si tenemos un servidor físico en Chile, es normal que haya un terremoto, es normal que existan temblores, entonces eso puede de cierta forma provocar la poca disponibilidad de los datos, porque no sé, le puede pasar algo por un temblor, le puede pasar algo por un terremoto frente a un servidor virtual que no. Sin embargo, los servidores virtuales suelen ser mucho más costosos. Mientras más espacio se necesite, más dinero vamos a invertir, mientras que para un servidor físico, invertir este dinero o sea, invertir en más espacio no es tan costoso. Pero eso de las ventajas y desventajas de un servidor físico versus un servidor virtual realmente no es tan importante para nosotros. En este caso, la idea es que nosotros sepamos que es una fuente de datos, sepamos que es ahí donde se almacenan los datos, y también conozcamos que dentro de estas fuentes de datos se almacenan, los datos que se almacenan pueden ser de forma tanto estructurada o como forma no estructurada. Con respecto a los propósitos que les decía de las fuentes de datos, con respecto a bajo qué criterios o bajo qué ideas se crea esta fuente de datos, se pueden categorizar en 4 principales propósitos. El primer propósito puede ser netamente de almacenamiento de datos, entonces donde al final esta fuente de datos se crea para almacenar un conjunto de datos, el cual solo busca guardar estos datos, ya sea para mantener un registro, o ya sea netamente para guardar distintas transacciones a modo como de log o a modo de historial. Otro propósito puede ser el análisis de datos. Quiere decir que esta fuente de datos se crea para que el conjunto de datos que va a estar depositado dentro de ella, este conjunto de datos pueda ser utilizado a posteriori para generar lo que se llama búsqueda de patrones o búsqueda de tendencias. Asimismo, tenemos las fuentes de datos que son creadas con el propósito de visualización de datos. Esto lo que busca es que los datos que son almacenados puedan en un futuro ser visualizados y hacerlo más fácil de entender por un público objetivo o por una audiencia específica o por un cliente en específico o a un segmento de personas en específico. Y finalmente tenemos aquellas fuentes de datos que han sido diseñadas para la predicción de los datos, y aquí quiere decir que el conjunto de datos se va a utilizar para predecir eventos futuros en base a datos históricos, en base a los datos al conjunto de datos históricos que ha estado almacenado ahí. Dentro de esto es importante destacar que no necesariamente que una fuente de datos haya sido creada bajo un propósito, no se puede utilizar los otros. Por ejemplo, antiguamente casi todos los registros que teníamos o todas las fuentes de datos que existían estaban basadas solamente para el tema de almacenamiento de datos, solamente la lógica era generar al final una especie de historial o una especie de log de transacciones, y actualmente esas mismas fuentes de datos están siendo utilizadas y explotadas para generar lo que sería análisis de datos y visualización de los mismos. Si bien al ocupar una fuente de datos como un propósito, utilizarlo para otro propósito se puede hacer, quizás eso es un procesamiento más costoso con respecto al tema del preprocesamiento de datos, nos va a costar un poco más, las herramientas de análisis que vamos a ocupar van a ser un poco más, más especializadas, el tiempo de procesamiento es un poco más costoso, pero sí se puede hacer. A lo que voy es que no necesariamente si ha nacido la fuente de datos con un propósito, no pueda cumplir el otro, sino que, claro, por ejemplo, actualmente ya tenemos fuentes de datos que están como de cierta forma estructuradas para que los datos que se guarden sean mucho más limpios, sean mucho más fáciles por ejemplo, en este caso, cumplir la misión de predecir datos. Con respecto a la estructuración de los datos o tipos de almacenamientos, estos pueden ser clasificados en 3 tipos. Tenemos los datos estructurados, tenemos los datos no estructurados y los datos semiestructurados. Los datos estructurados son aquellos que se organizan de acuerdo con un esquema predefinido, siguen un formato específico y se almacenan, en tablas con filas y columnas, donde las filas suelen representar un registro específico y las columnas reflejan las características o nombres de cada dato o elemento almacenado, de cada dato almacenado o cada variable almacenada. Retomando este tema de organización,
al estar de cierta forma tan definido, tan ordenado y ser tan rígido este tema de los datos estructurados, permite acceder a los datos de cierta forma, de forma más fácil, y permite también realizar consultas de forma más rápida, puesto que nosotros sabemos que nos vamos a encontrar, no sé, en la fila 3 con la columna 4, vamos a encontrar específicamente un tipo de dato o un dato que atañe al registro 4. Entonces, bajo ese criterio, los datos estructurados nos dan como esa facilidad en todo esto que lleva como el tema del procesamiento y análisis de datos. Por otro lado, tenemos los datos no estructurados, que son aquellos que no siguen un formato en específico y no se almacenan en tablas. Estos datos no se organizan en una estructura rígida a diferencia de los otros, y pueden requerir técnicas de procesamiento y análisis especializadas para extraer para convertir estos datos que existen en información valiosa. Normalmente los tipos de datos que se almacenan en estos datos no estructurados son datos de texto libre, son imágenes, son archivos multimedia donde están los videos, archivos de audio, a veces también pueden ser correos electrónicos. Y unos tipos de datos como intermedios que no son ni estructurados y no son no estructurados, son aquellos datos semi-estructurados, los cuales pertenecen a una, como decía, a una categoría intermedia entre los estructurados y no estructurados, y estos datos se caracterizan por tener cierta estructura, pero no cumplen completamente con las reglas de una estructura de datos tradicional, o sea, de datos rígida. Por ejemplo, no sé si les sonará, pero los archivos HTML son un ejemplo específico de estos tipos de datos semiestructurados, puesto que te define, si bien etiquetas generales como la cabecera del elemento, cuál es el cuerpo del documento y cuál es el footer, no te dice qué elementos tienes que estar dentro de, por ejemplo, cada uno de ellos. Tú aquí puedes ir moviendo un elemento hacia arriba o un elemento hacia abajo, y para el código, de cierta forma, o para este tipo de datos, esta nomenclatura funciona perfectamente. Entonces, por eso que se dice dato semiestructurado. Si bien te define una estructura general, dentro de la estructura o los elementos dentro de esta estructura pueden ser movibles, no responden a la parte rígida de que tiene que llegar en la columna 3, tiene que llegar este tipo de datos, para nada. Entonces, por eso los datos semiestructurados como que están entre medio de estas dos grandes categorías. Bueno, cuando creo que inicié con la descripción de fuentes de datos, comenté también que existían diversos tipos de fuentes de datos, y comenté que íbamos a ver hoy como las más comunes, o describir quizás un poco cuáles son las más comunes. Bueno, dentro de estas fuentes de datos tenemos las bases de datos. Así. Las bases de datos, que son estructuras organizadas, o sea, representan lo que veníamos llevando los datos estructurados, y estas bases de datos realmente sirven para almacenar un gran número de información de manera sistemática. Si es que alguno de ustedes ha trabajado con bases de datos, tenemos, por ejemplo, dentro de las bases de datos estructuradas, tenemos MySQL, Oracle, SQL Server, o también por el otro lado tenemos bases de datos no relacionales que responden a la categoría de datos no estructurados, y ahí tenemos ejemplos como MongoDB o Cassandra. Por otro lado, tenemos fuentes de datos que responden a hojas de cálculo, donde son una forma de almacenar también datos en filas y en columnas, o sea, quiere decir que representan datos estructurados. Sin embargo, si bien son similares a las bases de datos, suelen utilizarse para almacenar cantidades de datos más pequeñas, o sea, no tan grandes, porque cuando uno quiere almacenar datos más grandes, ya utiliza bases de datos netamente. ¿Por qué utilizar las hojas de cálculo si de cierta forma suelen representar lo mismo? Solamente por el costo. Las bases de datos realmente son muy costosas y se usa para almacenar realmente grandes cantidades de datos, mientras que la hoja de cálculo responde muy bien frente a números como un poco más conmensurables, un poco más cuantificables. Hay alguien que está ingresando a la sala, un segundo. Bueno, siguiendo con esto, tenemos los archivos de texto. Los archivos de texto son una forma simple de almacenar los datos, como aquí podemos ver un ejemplo. ¿Sí?
En la consulta, igual podría existir la diferencia entre la base de datos y la hoja de cálculo, porque la base de datos tiene modelos relacionales y las hojas de cálculo no. No necesariamente, porque recuerda que las bases de datos también tienen, pueden ser no estructuradas y no necesariamente tienen un modelo relacional detrás. Las bases de datos no estructuradas, las bases de datos, como te decía, MongoDB y Cassandra, no son relacionales, son bases de datos no relacionales. Entonces, base de datos sin entidad de relación. Exacto. Sin tabla que las relacionen con... Exacto. No todas las bases de datos tienen eso que dices tú, el modelo de entidad de relación. Vale, siguiendo con esto, bueno, tenemos lo que decían los archivos de texto, y como pueden ver en el ejemplo, están compuestos por líneas de texto y cada una de las líneas representa un solo dato. Los archivos de texto se utilizan normalmente para archivos de registro o archivos de configuración, es ahí donde se almacena como esa información. También tenemos los más comunes y los más típicos, que son los archivos CSV, que se han vuelto muy populares y que son los más ocupados, de hecho, en el tema de análisis de datos para todo este tema de procesamiento de la data, análisis de datos y visualización, puesto que el espacio que ocupan en sí es muy reducido. De repente, no sé, uno ve un archivo en Excel y pesa 10 megas y lo convierte a CSV y baja una enorme cantidad el peso de este mismo. Bueno, los archivos CSV, como decía, son muy populares y son similares a los archivos de texto, pero estos se almacenan en un formato separado por comas o por punto y coma. Esto depende del idioma o del lenguaje en el cual esté configurado el computador donde se extraiga esta data. Y los archivos CSV, como decía, normalmente almacenan datos tabulares, o sea, datos que están ordenados y tabulados de cierta forma. También tenemos, por otro lado, los archivos XML, que son una forma de almacenar datos, pero que buscan representar una estructura jerárquica. A menudo se utilizan como para almacenar datos estructurados en forma similar a un árbol. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos un label, que es submenú ítem, podría ser como el nodo raíz, y dentro de este nodo raíz tenemos tenemos 4 nodos subraíz, o sea, tenemos un nodo raíz que sale de cierta forma 4 hojas, y esas, a su vez, en el caso de que aquí estuvieran otras, se conectarían con otras hojas, y así sucesivamente. Entonces representan, la forma que representan es una forma de un grafo de un árbol. Entonces, básicamente para eso funcionan los archivos XML, esos son los tipos eso es lo que busca representar, datos estructurados jerárquicamente, similares al funcionamiento de cómo se vería un árbol realmente. Y por último tenemos los archivos JSON o archivos JSON, que son una forma de almacenar datos. Son similares a los archivos XML, pero son un poquito más concisos, como que igual de cierta forma pueden poseer la característica de tener, como lo que decía anteriormente, como datos estructurados. Por ejemplo, aquí podemos ver en el ejemplo podemos ver que tenemos distintos registros, separados si pueden ver, los corchetes se abren y se cierran, hay una coma. Entonces tenemos distintos registros, estos registros corresponden al envío al detalle de una compra, donde tenemos aquí el ID de compra, tenemos la fecha en el cual la compra se entregó a la oficina de transporte, y tenemos dos variables que son latitud y longitud y corresponden a la dirección de entrega. Entonces, si se quiere agregar otro registro igual, tiene que cumplir exactamente las mismas características. El primer dato tiene que ser el ID de la compra, el segundo dato, la fecha en la cual se entregó al transporte, y después la latitud y longitud de cuáles son las direcciones donde tiene que enviarse. Así sucesivamente. Entonces podemos ver que este archivo JSON, si bien no está representado de la misma forma que un formato tabla, un formato donde están las características y los registros de forma horizontal y vertical, sí podemos identificar aquí que existe un diccionario de cierta forma o una forma específica de guardar cada uno de los registros. Asimismo, bueno, una fuente de datos también puede almacenar distintos o diversos tipos de datos. Pues podemos encontrar dentro de ella datos numéricos que incluyen valores como... Sí, Alberto, dime. Había otra persona también antes, Rosa. Ah, vale, José. Entonces, claro, sí,
Si que alguien quiere hablar, no levanten la mano y solo active el micrófono. Ah, ok. Sí, Por favor. buenas noches. No, solamente quería consultar si es que esos archivos, tanto XML como CSV, el JSON, JSON, tienen algún límite de datos, o sea, si es que, porque en Excel tiene una cierta cantidad De filas y columnas, exacto. claro. ¿Y esto tienen algún límite estos archivos? ¿En que No, ya sean tú funcionales? puedes, no, o sea, tú puedes agregar muchos datos, pero aquí es el tema de cómo los procesas. De hecho, el archivo, por ejemplo, el archivo JSON, de hecho, por eso se ha vuelto también tan popular, porque es muy liviano. Si tú lo ves, es un archivo de texto plano realmente. Entonces, no tiene un límite de datos específicos, sino cuando tú te pones a procesar estos datos, es ahí cuando depende de las características de tu computador para poder responder más lento o más rápido al abrir y analizar este archivo. El archivo JSON no tiene un límite de datos, así tampoco como los archivos XML. Lo único que tienes que cumplir son sus estructuras. Ah, ok. Gracias. Muy bien. ¿Alberto? Sí, ahora, también iba más o menos en la misma idea. ¿Por qué escoger uno por sobre otro? O sea, ¿por qué trabajar con uno por sobre otro? Más Todo allá del depende. O sea, tema de restricción de espacio solamente, son temas técnicos. son dos cosas. Primero, normalmente, o sea, básicamente la idea de contarles un poco de los que hay son por los que normalmente están disponibles tanto de forma web como de forma en las organizaciones típicas. Entonces, un poco contarles esto. Normalmente cuando nosotros trabajamos con tipo de datos, no es como que nosotros podamos elegir y decir así como, a ver, yo quiero trabajar con solamente archivos tipo JSON, porque no necesariamente los datos que te entregan a ti como analista de datos en este caso van a estar en este archivo. Entonces, la idea es un poco que conozcan los que hay y conozcan cómo tratarlos esto. O sea, cada uno tiene sus limitaciones, sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, para poder parsear, sería la palabra, un archivo JSON a, no sé, a Excel, tienes que tener un poco más de conocimiento, mientras que si tienes, claro, un archivo CSV, esta facilidad o de cierta forma, esta portabilidad entre este CSV y ocuparlo en Excel va a ser mucho más fácil. Entonces, sí, cada uno tiene sus limitaciones, pero normalmente cuando nosotros nos enfrentamos a estos problemas de análisis de datos, a nosotros nos dan la fuente de datos. No es que nosotros la creemos desde cero, o sea, si la creas desde cero, claro, tú puedes elegir y con mucha libertad con cuál de todos estos formatos más conocidos vas a trabajar. Pero como te vuelvo a insistir, normalmente los datos te vienen así como, toma aquí, tienes que trabajar con estas bases de datos. Y no tienes más opción de elegir, no puedes transformarla a JSON y después volver a procesarla. Entonces, va desde ahí un poco esta lógica. Alberto, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Bueno, como decía, existen, bueno, en estas fuentes de datos se pueden almacenar diversos tipos de datos, tanto en las 6 que he mencionado. Se pueden almacenar datos numéricos, los cuales incluyen valores ya sean enteros o números decimales, y estos datos normalmente suelen utilizarse para realizar cálculos matemáticos o análisis estadísticos. También podemos encontrar datos de tipo texto, los cuales son cadenas de caracteres, a veces pueden ser hasta alfanuméricas, que representan palabras, frases o párrafos, y estos datos se utilizan normalmente para el procesamiento del lenguaje natural, minería de texto y análisis de sentimientos. Por otro lado, tenemos también los datos de tipo fecha y hora, que como su nombre lo dice, representan valores de fecha y hora, y estos datos suelen ser fundamentales para lo que tiene que ver con el análisis temporal y análisis o generación de informes basados, no sé, en tiempo, como alguien ayer creo que me comentó que quería trabajar con evolución de algo. Entonces, dentro de esos datos tiene que tener al menos un tipo de dato de fecha, con el fin de, claro, poder elaborar esto de la evolución del tiempo, de cómo sea, no sé, en el caso de que sea ventas, cómo ha evolucionado la ventas en función del tiempo. Si no tenemos un dato de este tipo, no podemos hacer una proyección que involucre esta variable de tiempo o esta variable temporal. También podemos encontrar dentro de estos tipos de datos los datos geoespaciales,
que representan información relacionada con las ubicaciones geográficas y normalmente uno las reconoce porque hay variables como recién en el ejemplo del archivo JSON, el archivo JSON, vemos coordenadas como latitud y longitud, y estos datos suelen utilizarse normalmente para el tema de análisis de mapas, para el tema de geomarketing a veces, donde tú estás ubicado, te llega la publicidad de ahí, y visualización geoespacial. Recuerdo que durante la pandemia había una plataforma, no recuerdo el nombre, pero era una plataforma muy, muy útil, una página web de internet, que te iba mostrando, por ejemplo, el tema de los contagios, dónde era más fuerte, y tú podías filtrar así como el país, y dentro del país, en la región o la ciudad, y claro, y te mostraba a través de la colorimetría, solamente, no sé, los países con un color rojo más fuerte era donde había más altos contagios, mientras que, no sé, estaban los más blancos o rosados de cierta forma, y esos eran los que tenían menos cantidad de contagiados o menos cantidad de decesos, todo dependiendo de las variables que fueras eligiendo. Pero claro, ese mapa que recuerdo, esa página web, que en este momento no recuerdo el nombre, utilizaba utilizaba dentro de sus datos, aparte de la cantidad de personas contagiadas y cantidad de fallecidos y etcétera de números, también utilizaba esta característica de datos geoespaciales para poder referenciarnos a través de un mapa cómo se iba moviendo todo este tema del COVID en esos tiempos de pandemia. Bueno, también tenemos lo que corresponde. ¿Los geoespaciales sirven también para hacer los análisis de georreferenciación? Sí, por supuesto. Gracias. Tenemos datos booleanos que representan al final dos estados lógicos, en su mayoría son verdadero o falso, o true or false, o 0 o 1, todo depende de la nomenclatura que la gente use, pero normalmente los datos booleanos representan estos datos dicotómicos solamente con dos posibles opciones, donde, por ejemplo, no sé, en el caso de un estudiante, donde podríamos indicar, no sé, tenemos una columna de notas y nosotros queremos convertir esta columna de notas a ver si aprobado o rechazado, donde aprobado sea verdadero y reprobado sea falso. Entonces vemos si es que la nota es menor a 4, está reprobado, y si la nota es mayor a 4, está aprobado. Entonces ahí hemos generado una nueva columna de datos con esta característica de cierta forma de factores booleanos, y a través de esto, no sé, hacer lógicas como imprimir todos los reportes de los alumnos reprobados, hacer análisis por solamente alumnos aprobados y cosas por el estilo. Y finalmente también otro tipo de datos que es muy común, como en conjunto de datos un poco más elaborados, un poco más complejos, son los datos binarios, que en sí estos datos representan archivos multimedia, o sea, es una codificación de cómo es el archivo en un formato binario. Entonces aquí tenemos los archivos de audio, archivos de video, archivos de imágenes, entre otros. Estos datos se utilizan, como decía, para el análisis de imagen, para el reconocimiento de voz y procesamiento en sí de los medios. También podemos clasificar los datos según su naturaleza, y dentro de esto encontramos los datos ordinales, que son aquellos datos que representan categorías o opciones con un orden en específico. Se asignan etiquetas o valores numéricos a cada una de las categorías. Por ejemplo, normalmente cuando, no sé, supongamos que estamos llamando por teléfono al servicio de atención al cliente, nos atienden y después, qué típico que nos esperamos si nos llega así como, esperen en línea, les vamos a hacer una encuesta, y dice, en base a su experiencia con el agente que lo atendió, indique su nivel de atención, donde 1 es muy malo y 5 es muy bueno. Entonces ahí automáticamente estamos generando este tipo de datos ordinales, porque si bien ¿por qué nos establecen al final un rango donde el valor más bajo representa una peor atención y el valor más alto representa una mejor atención? Entonces esta analogía de el primer puesto es mejor, el segundo puesto es mejor, es la analogía que se utiliza para detallar que es un dato ordinal. Por otro lado tenemos los datos escalares, que son datos que representan una magnitud o una cantidad, y están representados en una escala continua, no necesariamente tiene que ser un valor, sino puede estar dentro de un rango. Los datos escalares se representan mediante números reales y se utilizan para mediciones físicas o
perdón, sí, físicas o científicas. Por ejemplo, la temperatura, el peso, la temperatura, el peso y la longitud son medidas son medidas de ejemplo de los datos escalares, donde cada valor en la escala representa una magnitud específica. Por ejemplo, la temperatura puede ser medida en grados Celsius, puede ser medida en grados Fahrenheit, el peso puede ser medido en kilogramos, en gramos, mientras que la longitud puede ser medida en centímetros, metros, kilómetros. Entonces, son datos que representan al final una escala. Y por último, y no menos importante, tenemos los datos categóricos, que son datos que representan categorías o grupos específicos, pero no tienen un orden inherente. O sea, esa es la gran diferencia con los datos ordinales. Estos datos los datos categóricos, no tienen como esto dice la definición, no tienen un orden inherente dentro de ellos. Por ejemplo, un ejemplo muy común es el género o el sexo de nacimiento de una persona, donde te dicen así como selecciona su sexo de nacimiento y de repente te aparece, no sé, 1 masculino, 2 femenino, 3 no me identifico, 4 no sabe, no opina, pero tú puedes seleccionar cualquiera de ellos, pero eso no quiere decir que por seleccionar el 1 tengas un valor mucho mejor que por seleccionar el 4 o por seleccionar el 3. Son datos categóricos, simplemente representan una categoría, pero no tiene el tema de ese orden, no tienen el tema de ese orden de forma interna, entonces no. Esa es la gran como diferencia entre un dato ordinal y un dato categórico, que suele ser muy confundido, puesto que, claro, también suele representarse con números del 1 al 5, números del 1 al 4, entonces, a veces en el tema del análisis de datos, la gente, o sea, algunas personas normalmente que están iniciando todo este proceso suelen confundirlos y suelen utilizarlos como para, no sé, imagínense alguien que está empezando y no se da cuenta que el dato sexo o género es un dato categórico, llega y lo utiliza para clasificar, no sé, qué persona es mejor cuál es la persona mejor frente a la otra, y claro, todos los que votaron 1, o sea, todos los que seleccionaron 1 son mucho mejores que las otras personas que seleccionaron 4, siendo que no tiene nada que ver porque no representa un dato ordinal, sino representa un dato categórico que hace referencia a una categoría específica, más la cual no tiene un orden inherente dentro de esta descripción de datos. Y yo sé que quizás algunas personas que están más como orientadas al área de estadística o que conocen un poco más de datos, utilicen más la definición de variables cuantitativas, variables cualitativas, y a partir de ahí realice divisiones como datos discretos, variables ordinales, escalares y todas esas cosas. Pero para nosotros en estos momentos no es necesario hacer esa división, o sea, con esta división que hemos hecho hasta aquí, con esta bajada de tipos de datos en ordinales, escalares y categóricos nos basta. En el caso de que entremos un poco más detalle a todo lo que es análisis estadístico, ahí vamos a profundizar un poco más en estas definiciones de dividirlo por datos discretos, datos continuos, variables cualitativas y cuantitativas, pero para el enfoque de ahora o para lo que queremos hacer ahora, no es necesario hacer como esa bajada todavía, así que cuando la hagamos o cuando llegue el momento, no tengan dudas de que entraremos a esa parte y haremos como todas esas divisiones y subdivisiones y explicaremos a detalle cada una de ellas. No sé si tienen alguna duda hasta ahora, consultas, algo entre medio, algo que decir. Bueno, les voy a dejar de compartir pantalla y les voy a volver a compartir pantalla. Denme un segundo. Esto es. Perfecto. Creo que se ve, sí, creo que se está viendo lo que estoy compartiendo. Bueno, como les dije, este curso, el día de hoy vamos a ver 50% teórico, ya lo vimos, y ahora viene la parte de 50% práctica. La idea es que nosotros importemos y exportemos, o al menos importemos un archivo desde una fuente de datos pública. Para eso, como les comenté, vamos a usar nuestros entornos de programación, Visual Studio Code, RStudio, Google Colab y Excel. Sin embargo, como tenemos una gran variedad de background dentro de ustedes mismos, o sea,
creo que es necesario antes de ingresar a hacer esto, al menos que conozcan un poquito de Python, porque al final, como les dije ayer, Python va a ser nuestro lenguaje base y a partir de él vamos a mostrar como todas las bondades que tiene y vamos a compararlo con RStudio, vamos a hacer con Excel, vamos a hacer con otro, pero Python va a ser para nosotros nuestro, no sé, como que nuestro santo grial de cierta forma en todo esto que vamos a estar viendo. Así que, como decía, vamos a iniciar primero con un tutorial muy cortito, de unos 10-15 minutos antes de irnos al break, o quizás un poquito más, pero antes de irnos como al descanso, con la idea de que al menos tengamos claro qué son las cosas que se pueden hacer y que suelten un poquito quizás la mano, o que vean como que esto no es tan difícil o no es tan complejo como es que como quizás algunos de ustedes lo puede estar viendo. Para este mini tutorial vamos a usar Google Colab. Google Colab es una plataforma colaborativa la cual nos brinda Google, en la cual nosotros podemos generar y ejecutar código en Python, y Google nos ofrece aquí, si pueden ver, Google nos ofrece de cierta forma un espacio en disco con una cantidad de RAM específica para que nosotros podamos ejecutar nuestro código en Python sin ningún problema. Los beneficios de esto son que nosotros no tenemos que instalar nada en nuestro computador. Todo lo que instalemos lo instalamos aquí. No solemos tener esos problemas de, no puedo instalar, no sé, por ejemplo, no puedo instalar Visual Studio Code porque me pedía, no sé, 3 librerías más, o no tenía espacio en el computador, o cosas por el estilo. Con Google Colab nos evitamos todo eso porque es una plataforma, es un entorno virtual, y al final es Google quien nos da este espacio y este soporte para que nosotros podamos ejecutar nuestro código. Como pueden ver, no solamente podemos ejecutar código, sino también podemos hacer una especie de escribir texto con el fin de ir contando lo que vamos haciendo. Normalmente cuando reciban código de mi parte y esté hecho en Google Colab, siempre va a ser de esta forma, siempre va a estar el título, una descripción del bootcamp, obviamente, o sea, la referencia. Va a haber una pequeña introducción con lo que se va a ver dentro de este archivo, y después van a empezar a estar como todo el contenido que vamos a ir visualizando, ordenado por secciones o subsecciones, las cuales la idea es que ustedes vayan, mientras uno va haciendo clic, se puede mover entre ellas sin ningún problema. Denme un segundo. ¿Sam? Sí, no sé quién me habló. Alberto por acá. Alberto, perfecto. Nos pidieron descargar 2 programas dentro del... Sí. Entonces tú ahora nos dices que no es necesario hacer eso y que se puede meter uno directamente de Google. Sí, exacto. Vamos a ver Google Colab, vamos a utilizar RStudio, vamos a usar Visual Studio, y cada uno es libre de hacer el proyecto donde mejor estime conveniente. Vuelvo a insistir que la idea es que ustedes conozcan todas estas herramientas y sepan qué es lo que se puede hacer. Al final vamos a ver aquí un poco de esto, vamos después pasarnos a Visual Studio, a importar nuestro archivo, vamos a entrar a RStudio, vamos a entrar a RStudio, a importar también nuestro archivo, y al final ustedes van a terminar en algún momento decidiendo con qué metodología, con qué herramienta, con qué lenguaje de programación se queda. La decisión va a quedar en ustedes, la idea es que lo conozcan y que no sea una limitante para cuando el día de mañana alguien les pregunte, oye, ¿tú sabes de R? Como, sí, lo conozco, es lo mismo que Python, y lo que hago en R lo hago en Python, lo hago en Python, lo hago en R. Pero esta herramienta solamente te permite ejecutar código de Python y no necesitas nada instalar. No puedes ejecutar código de R en caso de que te llegue a gustar más R que Python. Las decisiones ya son de cada uno. Bueno, sin más preámbulo, la idea es un poquito ir mostrándoles lo que puede hacer Python. Vuelvo a insistir, no conozco el nivel que tiene cada uno, o si es que alguno sabe de Python, no lo sé, así que voy a inferir que ninguno de los que está aquí tiene muchos conocimientos. Entonces estos como 10-15 minutos van a ser muy sencillos, pero va a ser muy útil porque vamos a ver como las cosas más importantes que necesitamos para todo este tema del procesamiento de los datos. Bueno, vamos a ver que en Python podemos definir tipos de datos básicos como los tipos de datos
perdón, numéricos. Para agregar una nueva columna podemos ir aquí, podemos seleccionar esto y no sé, después salimos y aquí automáticamente podemos poner más código y aquí se inserta un nuevo código. Si queremos un texto podemos agregar más texto, si queremos eliminarlo, perdón, si queremos eliminarlo tenemos automáticamente aquí como un tachito de basura. Así que de cierta forma es muy fácil e intuitivo usar Google Colab. Entonces vamos a agregar código y lo que vamos a hacer es definir una variable numérica. En Python, para comentar, utilizamos el hashtag, el gato, este signo que está adelante, y automáticamente con eso le estamos diciendo a Python, mira, tú no ejecutes esta línea que está aquí, porque esa línea está comentada. Entonces Python, cuando ejecutas este segmento de código, la va a omitir porque a él no le interesa, porque tú has dicho que está comentada y no tienes que ejecutarla. Bueno, para definir una variable numérica, podemos hacer a la variable número, le vamos a asignar un valor. En este caso, 3. Entonces, con esto ya definimos nuestra variable numérica. Si queremos mostrarla por pantalla, utilizamos la función print y ponemos que se imprima la variable número. Para ejecutar, podemos ejecutar presionando el botón de play. O lo que podemos hacer es presionar el comando Shift-Enter, que también realiza lo mismo, una ejecución y nos crea automáticamente una nueva celda de código. Aquí lo único que hemos hecho es definimos una variable y la mostramos por pantalla. En el caso de que no sepamos, no sé, estamos en cualquier parte del texto y no sabemos qué tipo de variable es esta, lo que podemos hacer es utilizar la función type y le indicamos y entre los paréntesis le indicamos el nombre de nuestra variable. Y con esto lo que va a hacer Python es decirnos de qué tipo es la variable que nosotros tenemos. Aquí sabemos claramente que era un número porque lo hicimos así de arriba. Pero si en algún momento nosotros estamos en el código y no sabemos qué tipo de variable es qué tipo de variable tenemos, podemos usar la función type y automáticamente nos va a devolver qué tipo de variable estamos usando. También podemos hacer operaciones aritméticas. No sé, por ejemplo, podemos sumar. A la variable z le asignamos x más 1 y esto lo mostramos por pantalla. Perdón, no se llama x, se llama número. Vieron que automáticamente cuando yo vuelvo a insistir, si es que pongo un x me aparece como una línea ahí abajito, y si nosotros nos posicionamos encima me dice que hay un problema y que x no está definido. Entonces, como no sabe qué es x, me está diciendo, mira, esto me está avisando, esto puede ser que no se ejecute porque no me has definido esa variable que usas, y es porque nosotros usamos la variable número. Entonces aquí esto lo imprimimos y lo mostramos por pantalla. Aquí podemos ver que automáticamente hizo una suma. Entonces, si queremos hacer una resta, exactamente lo mismo, y es igual a número menos 1. Y si lo queremos mostrar por pantalla, lo que hacemos es print y mostramos por pantalla la variable i. Y aquí podemos ver que hemos hecho una suma, una resta, así mismo con la multiplicación, así mismo con la potencia, así mismo con todas las operaciones. O sea, puede hacer las operaciones sin ningún problema. Otra forma de hacer esta misma suma es usando, no sé, en vez de hacer esto que hacemos nosotros aquí, z es igual a número más 1. Lo que podemos hacer es, vamos a comentar esto, vamos a escribir acá, número más 1, número más, es igual, ahí sí. Voy a dejar eso por allá, y lo que estamos haciendo aquí es exactamente lo mismo, solamente que no se lo estamos asignando a z, sino se lo estamos asignando a la misma variable número. Si nosotros aquí mostramos por pantalla automáticamente lo que hizo fue, número aquí lo habíamos definido en 3, aquí hicimos número más 1 y nos muestra que ahora el valor es 4. Entonces también existe esta forma de hacer la suma para algunas personas que prefieren hacer una suma así frente a una suma de este tipo. Entonces ahí, en gustos,
cada uno va decidiendo lo que hacer o lo que no hacer. Eso sí, tengan cuidado porque si es que alguno de ustedes ha programado, no lo sé. Normalmente en otros lenguajes de programación, cuando uno hace número más o la variable más, lo que suele hacer en otros lenguajes de programación es sumarle automáticamente 1 a esta variable. Sin embargo, en Python esos caracteres de más, menos, no funcionan. Y si nosotros ejecutamos esto, automáticamente nos va a decir que hay un error de sintaxis porque Python no entiende qué estamos haciendo con esta línea. Bueno, y así como aquí ya definimos lo que tiene que ver con números, también podemos hacer ahora, como de los tipos de datos que hablamos, podríamos hacer ahora los tipos de datos booleanos. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, con esos tres gatitos, hashtag, como quieran llamarlo, automáticamente automáticamente eso se configura como una nueva sección. Entonces, cuando llegamos podemos movernos a numéricos y podemos movernos a booleanos. Para definir variables booleanas, entonces, nosotros habíamos comentado que las variables booleanas son solamente, voy a poner aquí variables booleanas. Habíamos comentado que son de dos tipos, ¿cierto? Podemos definir una t que es igual a true. No hace nada porque no le hemos dicho que muestre nada, solo lo único que ha hecho es asignar t de true. Entonces, si nosotros mostramos t, si imprimimos t por pantalla, esto nos va a decir que es de tipo true. Y si a esto le hacemos una pregunta type, ¿qué type refleja t? Nos va a decir que es una variable de tipo booleano. Entonces, con eso ya podemos definir, no sé, una variable booleana. Normalmente estas variables, como dije, booleanas se utilizan para el tema del control de lógica. Así que también suelen ser muy útiles. Y por otro lado vamos a agregar un texto. Tenemos las variables también de tipo string o cadena de caracteres. Vamos a agregar aquí 1, 2, 3. Vamos a agregar código. Vamos a definir una variable. No sé, vamos a definir que la variable h diga hola y la variable m diga mundo. Entonces, si nosotros mostramos, nosotros mostramos por pantalla esto, entonces aquí podemos poner print h y le vamos a poner que nos diga el tipo, automáticamente lo ponemos con coma, ponemos que nos diga el tipo de h. Entonces, ejecutamos esto y nos dice que hola, hola corresponde a al primer argumento que le pasamos aquí, donde nos imprime el valor de la variable h, que sería hola, y el segundo argumento corresponde al tipo de la clase, en este caso el tipo de la variable h, en este caso es del tipo string. También que podemos obtener con las variables, con este tipo de datos, podemos calcular el largo de nuestra variable con la característica len, y así saber cuál es el tamaño en caracteres de nuestros datos. Por ejemplo, aquí nos va a decir que el largo de esta variable es 4, porque es 1, 2, cuenta cuántos caracteres tiene, que son 4. También podemos unir estas dos variables, lo que se llama concatenar. Esto, cuando trabajamos con string, tenemos todas estas, de cierta forma, características, y vamos a ponerle, no sé, fácil, saludo, porque pusimos solamente. Entonces ponemos h, usamos el signo más para concatenar, vamos a ponerle un espacio entre medio, porque si no le ponemos el espacio, si ponemos h más m, y ponemos, print, saludo, y lo ejecutamos, podemos ver que aquí no hay ningún espacio, o sea, automáticamente me escribió hola mundo, una variable al lado de la otra. Si nosotros quisiéramos poner un espacio, ponemos saludo, vamos a poner saludo 2,
H más, espacio, más M. Ay, perdón, M. Entonces aquí ejecutamos esto, ahí vamos a mostrarlo por pantalla. Ejecutamos esto y podemos ver que ahí sí tenemos un espacio entre medio. Entonces nosotros para concatenar, lo que al final estamos haciendo aquí es a la variable, donde está la variable h, ahora agrega un espacio y ahora agrega lo que está en la variable m. Entonces por eso aquí nos agregó este espacio. En este caso, como no le dijimos que nos agregara nada entre medio, automáticamente puso una al lado de la otra. Lo que hay que tener cuidado cuando trabajamos con cadena de caracteres, si se dan cuenta aquí, como de cierta forma Python sabe que estás concatenando una variable de tipo string con otra variable de tipo string, porque acá arriba lo que hicimos, también hicimos de cierta forma hicimos como este carácter más podría haber sido una concatenación, pero Python reconoce intrínsecamente que esta variable número que está aquí es de tipo entero, entonces dice, es de tipo entero, va, te sumo 1, no eres de tipo string. Tengan cuidado con eso, tengan que tener mucho con eso, porque normalmente me ha pasado mucho que a veces no me doy cuenta de los tipos de datos, intento unir una variable de tipo string con una variable de tipo entero, y Python llega y me dice, me estás juntando dos cosas distintas, no puedo hacer nada. Así que ahí tienen que tener cuidado. Una consulta, disculpa. Sí, José. Ya que está hablando de concatenación, bueno, me quedó claro solamente cómo concatenar o sea, tipo string. Pero como dijiste que podríamos tener un error si es que tratamos de combinar un número con letras. Claro, y exacto. Si quisieras concatenar ambas cosas, ¿cómo sería? Tendrías que, si tuvieras que concatenar números, por ejemplo, y no sumarlos. Por ejemplo, uno al lado del el número como string, ¿o no? Exacto. Tendrías que utilizar una función que se llama str, que lo que hace es convierte lo que sea que le pases aquí entre paréntesis, por ejemplo, la variable número, la convierte en string. Entonces, por ejemplo, supongamos que le vamos a poner aquí a esto, no sé, convertido. Supongamos que vamos a hacer esto y vamos a mostrar el tipo, por pantalla vamos a mostrar, ¿verdad? El tipo de dato que es convertido. Lo que estamos haciendo aquí es a la función string, con la función string estamos pasando el número y lo que debería hacer es convertirnos este número de tipo string, entonces este valor, el tipo de dato que tiene esta variable convertido debería ser un tipo string. Pero tienes que asignarlo a otra variable como string. No puedes. No, puedes hacerlo por ejemplo, no sé, variable, vamos a ponerle ff, puedes hacer, no sé, arriba teníamos h y concatenamos str número. Ok. Puede ser y si esto lo mostramos por pantalla, sí. Con la 4. Porque lo que hizo fue, el número lo convirtió en string, y como ya puedes mezclar dos cosas, al final son dos iguales, entonces así puedo hacer, y ahí te concatenó el hola y te puso el 4. Ya, ok. Bueno, eso con respecto a como las cosas generales que puedes hacer con Python, sumar, tar. También hay una cosa muy interesante que pueden hacer, que es, voy a agregar aquí texto, porque ya está aquí. Es crear tus propias funciones. Para crear tus propias funciones, para definir una función, tienes que usar la palabra reservada def. Hay una palabra reservada que se llama def. Entonces lo que tú puedes hacer es definir, estamos saludando, vamos a definir nuestra función saludo. Abrimos y cerramos paréntesis y ponemos 2 puntos. Python, lo que sí, no sé si se dieron cuenta automáticamente, y automáticamente lo que me hizo fue tabularme un espacio hacia adentro. ¿Por qué hizo eso? Porque en Python, para poner cualquier cosa dentro de, por ejemplo, en este caso, todo lo que se va a ejecutar dentro de la función tiene que estar de cierta forma tabulado. Por ejemplo, si acá yo pongo ingreso algo, eso no está dentro de la función. En cambio, si está ahí sí está dentro de la función. Entonces, en Python, no sé si han programado, no sé si alguien ha tenido ha programado, pero utiliza normalmente para
decirte cuándo termina y cuándo empieza, puntos y comas o distintas, pueden ser distintos caracteres, pero en Python no usas caracteres de término, pero sí utilizas este tema de indentación para saber que lo siguiente que vas a escribir está contenido dentro de lo anterior. Bueno, Python entonces tiene, como decía, una función de una palabra reservada def, y para devolver algo tienes que utilizar la palabra return, de retornar, y escribes lo que va a devolver. Para utilizar esta función, entonces, salimos de aquí. Entonces, estamos aquí. Si bajamos, seguimos dentro de la función. Si queremos salir, dejamos de indentar, y aquí solamente lo que vamos a hacer es usar nuestra función de saludo. Solamente utilizando esto, escribiendo saludo, ya deberíamos estar utilizando nuestra función. Entonces, si la ejecutamos, automáticamente aquí nos dice hola, porque es lo que retorna esta función de saludo. Y así podríamos generar, no sé, muchas otras funciones, un poco más, con mucha mayor complejidad. Otra cosa muy importante de Python es que nos permite crear listas. Vamos a agregar texto. Y las listas lo que representan equivalen como a de cierta forma, a una matriz, pero pueden ser de distinto tamaño. Entonces, esto es muy importante porque de hecho es lo que nosotros vamos a utilizar con el tema del procesamiento de datos. Entonces, aquí vamos a crear, no sé, vamos a crear una lista. Para crear una lista, tú escribes la variable siempre, y en este caso la pones dentro de unos corchetes. Si pones 1, 2, 3, que son los elementos que van a estar dentro de la lista. Y aquí, si queremos mostrar la lista, aquí podemos ver que ya hemos mostrado la lista. Si queremos acceder a una posición de la lista, vamos a mostrar por pantalla, y vamos a poner lista, y mostramos la posición 2 de nuestra lista, el cual es 3. ¿Por qué? Porque cuando tú estás dentro de una lista es importante destacar que empieza por 0. Entonces, esto que está aquí sería el 1, estaría en la posición 0, el 2 estaría en la posición 1, y el 3 estaría en la posición 2. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es imprimir lo que está en la posición 2, y lo que está en la posición 2 en este caso es el número 3. Entonces, recuerden que, voy a ponerlo aquí como nota arriba, se empieza a contar desde la posición 0, y lo que muestra aquí es el contenido, y lo que muestra es el contenido de lo que existe en la lista, en la posición. ¿Qué es lo importante de estas listas? ¿Qué es lo como interesante que podemos hacer? Podemos agregar nuevos elementos a la lista utilizando la función append. No sé, por ejemplo, agregamos un elemento 4 y mostramos la lista. Aquí la lista ahora tiene un elemento 4. Otra característica importante de la lista es que sí nos permite agregar distintos tipos de datos. Por ejemplo, si hacemos una lista append y agregamos, no sé, un hola, y lo mostramos por pantalla, podemos ver que automáticamente se ha añadido este nuevo tipo de dato, aunque no sea de tipo entero, sino la lista puede tener, los elementos de la lista pueden ser de distinto tipo. Así que eso es muy importante para que lo tengan en cuenta, que cuando trabajen con una lista, esta puede tener distintos tipos de datos. Hay algo muy importante en las listas que se llama el slice, que es como básicamente podemos como arrastrar o como partir nuestros datos de la lista, y para acceder a esto, esto también lo vamos a usar. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, para esto utilizamos corchetes, y esto es lista, y aquí indicamos la posición de inicio y la posición de término. Entonces lo que va a hacer es traerme desde el 0, 1, 2, 3, 4,
lo que va a hacer es traerme desde la posición 1 hasta la posición 3. Ahí está. Perdón, el 3 es, perdón, es 1 lo incluye y el de aquí y el de la derecha no lo incluye. Entonces me trae el elemento 1 y hasta el elemento 2. El 3 no lo va a incluir. Y también podemos hacer en el caso de qué pasa si queremos desde un punto hasta el final de la lista. Bueno, entonces mostramos print, lista, desde la posición 2 hasta el final de la lista. Imprime desde la posición 2, 0, 1, 2, hasta el final de la lista. Y si lo queremos al revés, lo que queremos es desde el inicio hasta la posición 2, hacemos exactamente lo mismo, pero no, o sea, lo que hacemos es, en vez de en el primer dato, en el primer argumento entregarles datos, no le entregamos nada, y en el dato final le integramos el valor de la posición en la cual queremos que nos entregue el dato. Entonces aquí, a diferencia del anterior, en vez de mostrarnos desde el 3 hasta el 4, nos va a mostrar desde la posición inicial hasta la posición 2. Y ahí nos muestra los dos primeros elementos. Eso era básicamente lo que quería mostrarles de Python de forma como general, de cómo funciona, de cuáles son las cosas que vamos a utilizar durante el día de hoy, o sea, durante el día de mañana les voy a dejar... Sí, no sé quién me habló. Yo, la Sandra. Dime. En el fondo las listas son vectores. Las listas en este caso, las listas son matrices realmente, en este caso le hicimos una dimensión, así que sí, funciona como un vector. Eso. Pero sí, Gracias. sí, Una perfecto. consulta. No sé quién me habló, pero sí. Una consulta. José. Al momento de agregar un valor a la lista, siempre se agregan al final. Exacto, la lista cuando se hace un append siempre se van agregando al final. Exacto, eso es. Sí, eso es. Tengo muchos más ejercicios como para hacer con este tema de como una introducción a Python, pero prefiero como utilizar los minutos que nos quedan en el tema de cargar datos y de ver que los datos estén cargados, y les voy a dejar durante el día de mañana un tipo tutorial, o sea, este mismo archivo, pero en una versión más extendida con todos estos usos y unos ejercicios pequeños para que puedan resolver. No es necesario que los resuelvan en la semana, lo pueden resolver el día sábado con Carlos, o pueden no resolverlos en el caso de que no quieran, pero la idea es como que vayan conociendo Python y vayan como soltando la mano. Vuelvo a insistir, no conozco el nivel de cada uno de ustedes con respecto a programar, con respecto a Python o con respecto a algún lenguaje en específico. Entonces, si los pueden hacer, si los pueden visualizar, sus ejercicios van a ser ejercicios muy sencillos, pero los cuales sería bueno que quien no tiene este manejo, quien no ha utilizado nunca algún lenguaje de programación o quien no ha utilizado nunca Python, los pueda revisar y intentar resolverlos, y en el caso de que tenga dudas, si no las vuelvo a insistir, está Carlos, o si tienen las dudas antes porque los van resolviendo antes, pueden escribirme sin problema. Yo creo que voy a dejar esto hasta aquí, nos vamos a ir al break y vamos a volver para que los tiempos nos calcen y poder importar nuestro conjunto de datos desde el dataset público. ¿Les parece? ¿Tienen alguna duda hasta aquí, hasta todo lo que hemos visto? Aparte de que ha sido... Hay hambre. ¿Sí? Perfecto, Sandra. ¿Alguno tiene alguna duda? No, básicamente se puede usar Visual Studio Code mientras hacemos ese ejercicio de importar los datos. Sí, se puede usar Visual Studio Code. Vamos a usar Visual Studio Code, vamos a usar Google Colab y vamos a usar RStudio. Vamos a usar las 4 herramientas vamos a usar las 2 herramientas que había que instalar, y vamos a usar Google Colab, y vamos a usar Excel también. Así que sí. Después José, ¿cierto? José, no, Sí, no sé José, quién me preguntó. José López. Sí, José. Sí, perfecto, José. Sí, vamos a usar, no te preocupes, vamos a usar toda esa herramienta. La idea de hacer esto en Google Colab era como para que vieran el entorno un poco, y después cuando lo ocupemos de tener que explicarles como de qué funcionaba. Pero sí. Perfecto, entonces nos vamos a un break, 15 minutos, y volvemos. Hola. Hola, La
A ver, un segundo. Acabo de terminar de cierta forma el tutorial que les iba a hacer, así que por eso me demoré un poquito. Bueno, aquí hay, en este tutorial, está un poco lo que hemos visto, el tema de las listas, hay un poquito de temas más sobre lo que vimos recién, sobre el leasing, y están aquí abajito de cada uno de los ítems, hay ejercicios propuestos. Entonces la idea es que aquí ustedes vayan escribiendo su código, cuando vayan viendo esto, en el caso de que quiera, como insisto, queda a disposición de cada uno. Si es que quiere realizar estos ejercicios, no tiene ninguna nota ni ninguna evaluación. Entonces aquí podemos ver que está ahí un poco de contenido y aquí abajo están los ejercicios para que cada uno pueda resolverlos. Vuelvo a insistir, los pueden resolver tanto ustedes de forma personal o si es que alguno tiene dudas, las puede llevar el día sábado a la clase de tutorías. O si es que, no sé, tienen dudas antes, pueden escribirme un correo, tienen mis datos, y ahí podemos ir iterando sobre sus dudas y cosas por el estilo. Esto se los voy a dejar compartido a través del link dentro de la plataforma el día de mañana, al igual que el contenido de la presentación que vimos el día de hoy. Bueno, ya que nos queda poquito tiempo, esto lo voy a dejar por aquí. Y vamos a seguir con el tema de importación y exportación de datos. Ayer, como les adelanté, vamos a utilizar para este ejercicio y para una gran parte de nuestro módulo el dataset que está en Kaggle, el cual se llama Spotify y YouTube. Dentro de este dataset ustedes pueden encontrar información relevante donde describe qué es el dataset, donde describe cuáles son las características que tiene el dataset, y aquí está nuestro botón más importante que para descargar este dataset. Aquí dice descargar. Entonces ustedes descargan este dataset presionando el botón. Yo ya lo voy a descargar porque ya lo descargué, y lo almacenan en su computador en alguna sección específica que ustedes vayan a utilizar para trabajar con él. Como le dije recién a su compañero, vamos a utilizar para importar estos datos, vamos a utilizar Visual Studio Code, RStudio, Google Colab y hasta el propio Excel. Ya que tengo abierto Google Colab, vamos a iniciar con eso. Entonces, tenemos perdón, estoy moviendo donde nos vemos nosotros. Bueno, como les dije, siempre va a estar esta parte de contenido dentro de cualquier código de Google Colab que les comparta. Entonces, para importar un dataset, lo que hice fue descargar el dataset que teníamos aquí. Se descargó un archivo .zip, lo descomprimí y lo vine a almacenar aquí a mi carpetita que se llama Bootcamp, en mi carpeta de Google Drive, en mi carpeta que se llama Bootcamp, y aquí creé una subcarpeta que se llama Datos, y dentro de eso está el archivo, el cual lleva por nombre Spotify YouTube CSV. Les voy a compartir este link por aquí, por el chat. Aquí sí, por el chat, si es que alguno quiere descargarlo ahora. Ahí les compartí el link. Perfecto, entonces ahí está. Entonces, si nosotros queremos importar este dataset a nuestro entorno de ejecución, lo que tendríamos que hacer es agregar una nueva línea de código. Y para nosotros trabajar con datos de tipo CSV, tenemos que utilizar una librería, la cual viene de cierta forma es nativa de Python, y esa librería se llama Pandas. La librería Pandas es una librería muy popular, es de código abierto, y es muy popular dentro de los desarrolladores de Python, y sobre todo en el ámbito de Data Science, puesto que ofrece como estructuras como muy poderosas y flexibles para este tema, para todo este tema de manipulación de las datas y tratamiento de la misma. Si quieren ver más información de de Pandas, tienen su página oficial, la cual es pandaspydata.org, y aquí te dice cómo tienes un libro como Python para Data Analysis, el cual creo que tienen un libro muy parecido compartido dentro de la plataforma de Moodle. Aquí te dice cómo instalar, cómo inicializar, hay una documentación súper amplia sobre esta librería. Entonces, si quieren echarle un vistazo, pueden entrar, vuelvo a insistir, pueden ingresar a su página
y ver cuáles son las bondades de esta. Por ahora nosotros vamos a utilizar solamente la parte para importar nuestro dataset. Entonces vamos a importar primero nuestra librería Pandas con la palabra reservada import. Perdón, ahora sí. Import. Entonces importamos lo que sería Pandas y le ponemos un alias a nuestra librería. Entonces, en vez de, para acceder a alguna función de Pandas, en vez de escribir pandas.la función, lo que haríamos es, en este caso es import pandas as, y vamos a poner pd. ¿Por qué utilizamos pd? Normalmente existen ciertos acuerdos entre los desarrolladores de utilizar alias específicos para cada cosa. Por ejemplo, Pandas, todo el mundo de la industria realmente la habría utilizando esta nomenclatura de PD. Entonces, si tú este código se lo pasas a otra persona que también trabaja en Python, claro, va a ser muy normal decir, claro, PD se refiere a la librería Pandas, pero si tú pones aquí, no sé, un PAND, también te va a funcionar, o sea, para llamar a la librería te funciona. Sin embargo, no es como de cierta forma se utiliza. Entonces ya es raro, y cuando lo ve otra persona, si bien va a llegar y decir, tú usas de esta forma, no es una nomenclatura de cierta forma aceptada por el general de la gente. Entonces, cuando ya hay acuerdos implícitos, a veces es mejor utilizarlos solamente con la idea de que este código sea reproducible y leíble por otra persona. Bueno, entonces, seguiré. Importo la librería Pandas y después voy a crear una variable que se llame datos, a la cual le voy a asignar estos datos CSV. ¿Cómo leo estos datos CSV? Voy a utilizar una función de la librería Pandas. Como les dije, para utilizar una función de la librería, entonces usamos pd. Y vamos a usar la función, en este caso, read CSV. Vamos a utilizar paréntesis, y dentro de esta función, si podemos ver, nos posicionamos dentro de los paréntesis y nos dice automáticamente qué es lo que se espera. Aquí dice, esperamos que nos des la ruta del archivo. ¿Cuál es la ruta del archivo? Bueno, yo aquí, como les dije, les comenté cuando inicié, yo descargué mi CSV desde el link de Kaggle, y lo vine a guardar aquí. Entonces yo puedo llegar aquí en mi archivo Drive, hago clic derecho y puedo ver, le digo copia la ruta de dónde está este CSV. Entonces aquí abro comillas y copio, o sea, y pego, perdón, la ruta a la cual hace referencia a mi CSV. Con esta simple línea, entonces, con importar pandas y agregar esta función a mi variable datos, le asigno todo el contenido que hay en este archivo, yo ya habría leído de cierta forma todo lo que hay dentro de este dataset. Que si yo ejecuto esta línea, no debería generar ningún error. Aquí vemos que se ejecutó y que ya tiene un ticket, que quiere decir que está bien. Sin embargo, no sabemos qué es lo que tenemos, no sabemos qué es lo que hemos generado. Entonces, dentro de Python tenemos una función que se llama geat, que lo que nos permite es, si lo utilizamos, lo que nos permite esta función, nos devuelve los 5 primeros registros de nuestro dataset. Y aquí podemos apreciar que tenemos columnas que son artistas, que está la URL de Spotify, que está el track, el álbum, el tipo de álbum, la URL de YouTube, likes, comentarios. Entonces aquí podemos ver que nuestros datos han sido cargados correctamente. Nosotros cuando usamos esta función datos.geat así directamente, automáticamente Python nos otorga siempre los primeros 5 resultados. Pero en el caso que nosotros queramos, no sé, no los primeros 5, queramos los primeros 10, nosotros también podemos hacer lo mismo. Podemos hacer datos.geat y pasarle como parámetro el valor 10. Entonces esto lo mostramos por pantalla. Y aquí vemos que nos hace una lista de los primeros 10 resultados de nuestro conjunto de datos. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos los últimos, en vez de los primeros, queremos los últimos?
Entonces, bueno, existe otra función que se llama tail. Y tal como su nombre lo dice, trae los registros que están en la cola. Y aquí podemos ver que nos está trayendo los últimos 5. Si queremos los últimos 10, también hacemos lo mismo de pasarlo por parámetro 10. Y aquí podemos ver los últimos 10 registros que están almacenados en la cola. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda de algo? Si no, podemos... Sí. José. Sí. Al importar pandas, ¿qué más se puede hacer? Que a mí me parece como que no puede ser resolvido desde el recurso, como que tuviera un error desde Visual Studio Code. Sí. Ahí sí. Ahora vamos a Visual Studio Code. Dame un segundo. Ahora vamos por allá. ¿Dónde estamos? Aquí. Bueno, si nadie tiene una duda hasta ahora, vamos a cambiar. Ahora vamos a utilizar nuestro entorno de Visual Studio Code. No sé si están viendo Visual Studio Code o siguen viendo lo mismo. ¿Alguien me puede confirmar? Lo mismo. Vale, dame un segundo. Tengo que volver a compartir pantalla entonces. Esto es, dame un segundo. No, me está compartiendo la pantalla. Ahora creo que sí. Sí, ahora se ve. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, ahora pasamos a Visual Studio Code y lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo, o sea, porque al final es nuestro lenguaje de programación es Python. Sin embargo, tal como dice José, no necesariamente cuando uno instala, un segundo, no necesariamente cuando uno descarga Python, viene con esta librería de pandas instalada. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ejecutar el comando pip install y aquí instalamos, y aquí le decimos pandas. Entonces, lo que hacemos en esta línea, pandas bien escrito, lo que hacemos en esta línea de código, estamos utilizando pip, nuestra librería pip, para instalar este paquete de pandas en nuestro entorno en el cual estamos trabajando. Una vez que instalemos pip install.pandas, recién la podemos ocupar dentro de un documento de texto de tipo Python. Entonces, quizás, José, eso es lo que te faltaba, quizás no lo habías ejecutado dentro de tu carpeta de trabajo y por eso te estaba diciendo que tenías un error. Sí, exacto, no lo había ejecutado eso. Perfecto. Bueno, entonces, siguiendo, por ejemplo, aquí tenemos yo aquí me situé, creé una carpeta que se llama Python, y dentro de este entorno voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar, no sé, código, solamente para mantener temas de orden, así como vieron en el otro lado de Google Colab, que tenía una carpeta que se llamaba datos. Entonces aquí para hacer orden voy a hacer exactamente lo mismo, voy a crear una carpeta que se llama código, donde vamos a tener el código que vamos a ejecutar, y otra carpeta que se llama datos, donde vamos a tener, o data, donde vamos a tener los datos que queremos importar. Entonces aquí tenemos la carpeta que se llama código, y a esta misma altura vamos a crear una carpeta que se llama data, o datos, data en este caso. Perdón, me equivoqué y creé un archivo. Lo borramos, no sé qué versión instalaron, al final la versión inglés y en español funcionan de la misma, en este caso de la misma forma. El primer icono es para crear un archivo y el segundo icono es para crear una carpeta. Entonces ahí creamos una carpeta que se llame data. Lo que voy a hacer ahora es mover el CSV de Spotify hacia esa carpeta, con el fin de poder importarla sin problemas. Entonces, un segundo. Estoy moviendo la carpeta y aquí está en Python, la carpeta data. Lo acabo de pegar y aquí pueden ver que aquí está nuestro archivo CSV. Entonces, hasta ahora no he hecho nada, no he ejecutado ninguna línea de código, solamente lo único que he hecho hasta aquí es copiar el documento que descargué, o sea, el archivo que descargué,
a una nueva carpeta, la cual se encuentra dentro del directorio en el cual voy a trabajar. Estos son como cosas de buenas prácticas, no tener todo desordenado, sino tener el tema de, si vamos a trabajar en código y vamos a trabajar con este dataset, tenerlos todos en la misma carpetita con el fin de poder acceder de forma rápida, poder ocupar rutas relativas y no tener que estar poniendo, no sé, la ruta gigante de C, user, nombre, documento, bla, 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 está en el escritorio o está en las descargas. Entonces, para no hacer todo eso, se recomienda siempre crear un paquetito de cierta forma de carpeta y ahí tener todo lo que vamos a hacer. Bueno, siguiendo entonces vamos a utilizar, ya que tenemos este orden, vamos a crear en nuestra carpeta código, vamos a crear un nuevo archivo, el cual se va a llamar, no sé, carga de datos. El nombre es, en este momento no es importante, solamente ponemos carga de datos.py, presionamos Enter y automáticamente vemos que Visual Studio Code nos abre este documento, nos lo deja ahí para que nosotros lo podamos visualizar. Y si nos vamos aquí abajo, a la parte, no sé si se puede ver, no sé si lo alcanzan a visualizar, pero podemos ver que Visual Studio Code sabe que nosotros estamos programando en Python y aquí nos marca el lenguaje el cual estamos utilizando. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros aquí ocupemos palabras reservadas del lenguaje, se van a marcar de cierta forma, cuando hacemos variables que no están, se van a mostrar los errores de cierta forma, cuando no identemos de forma correcta, nos va a marcar un error. En cambio, si nosotros ponemos, no sé, en vez de Python, llegamos y lo cambiamos y ponemos Java, HTML, cualquier otro tipo de lenguaje marcado o lenguaje de programación, no son los mismos errores, no son la misma sintaxis la que utilizan. Entonces es importante que cuando ustedes creen su archivo y pongan .py, aquí se pueden dar cuenta que Visual Studio Code abajo te está diciendo también que lo que estás escribiendo es en Python. Bueno, siguiendo con esto, entonces nosotros vamos a instalar pandas, pip install pandas, tal cual lo dijimos recién. Esto se va instalando. Aquí lo único que está diciendo, va contando que los requerimientos están completos, los requerimientos que necesita para instalar Panda está completo, y esta noticia que dice aquí como nota, te está diciendo que hay una nueva versión disponible, que la versión que tienes actualmente es la versión 23.0 y que ya se actualizó Pandas a la versión 23.1, entonces se recomienda actualizar. Pues sí, aquí la decisión es de cada uno, se actualiza o no. Bueno, entonces al igual que hicimos en Google Colab, hacemos import pandas, por pandas as pd, hacemos nuestra variable datos, igual a, y aquí usamos pd.react.csv. Lo bueno es que nos va de cierta forma, bueno, dependiendo de los plugins que tengan dentro de Visual Studio Code, te va complementando esta información. Y aquí lo que hacemos es darle la ruta de nuestro archivo. En este caso, nuestra ruta sería data, /Spotify-YouTube.csv. Entonces aquí hemos importado nuestros datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, como dijimos recién, vamos a mostrarlo por pantalla. Podemos mostrar por pantalla nuestros datos. También, ¿qué podemos hacer? Traer, no sé, vamos a ejecutar. Lo bueno y lo malo. Lo malo es que de aquí, es que claro, tienes que ejecutar todo el código, a diferencia de Google Colab, que puedes ir ejecutando fragmentos por fragmentos, entonces no necesitas tener todo el código listo, sino vas ejecutando pedacitos. Aquí necesitas tener de cierta forma todo el código listo para poder ver si hay algún error o si algo está pasando. Bueno, aquí supongamos que ya importamos, ya tenemos los datos, perdón, en la otra no usamos print, usamos datos.g. Entonces, mostramos, entonces con esto, y ahí se comenta de la misma forma. Aquí es mostrar los primeros 5 elementos de nuestro dataset. Entonces aquí hacemos import, leemos, o sea, tenemos los datos, leemos los datos y después mostramos los 5 primeros. Para ejecutar, guardamos, depende de la versión, control save o control G, dependiendo de la versión de Visual Studio Code. Clic derecho, y aquí dice run Python. Uno pone run Python file in terminal, o sea, correr el archivo de Python en la terminal, que es la terminal es la que está acá abajo. Entonces va, lo
Se supone que si no hay problema, esto debería estar funcionando. Se crea aquí, pueden ver una nueva terminal en la cual se está ejecutando el código. Y creo que me faltó poner, ¿no? Debería haber, no sé si se ejecutó. El nombre del Spotify YouTube está mal. Hay que ponerle Y mayúscula al YouTube. Tienes razón, tienes toda la razón. Muchas gracias. Pero no está, no estoy viendo los datos en pantalla. Quiero saber, si pongo print datos. Ahí está. No sé por qué el punto G no me está funcionando, pero podemos visualizar que ahí están los... no tengo problema con el terminal. Podemos ver que se han cargado de cierta forma los datos por un error que tengo, que no sé cuál es, pero tiene que ver con la terminal directamente, no puedo moverme dentro de ella, así que no me deja subir o bajar con el código que tengo, con los comandos que hay arriba. Pero con este print datos podemos visualizar que nuestros datos han sido cargados correctamente. No sé por qué no me puedo mover, creo que tiene que ser un problema de Visual Studio o de mi computador que está ya muy pegado, pero podemos visualizar que ya hemos cargado estos datos. Y de cierta forma utilizamos los mismos comandos, importamos la librería, utilizamos read CSV para cargar nuestros datos y después lo mostramos por pantalla. En este caso lo mostramos como un print porque he tenido problemas, pero también si lo muestras como un datos.get debería funcionar sin mayores inconvenientes. Eso en cuanto a Visual Studio Code. Ahora si es que nos vamos hacia RStudio, que no sé si, déjame ver si es que lo están viendo. Creo que no. Voy a compartir nuevamente pantalla. Ahora sí. Están visualizando RStudio. Aquí es como si hubiéramos abierto RStudio desde cero y es importante destacar que dentro de RStudio podemos ver 4 secciones, donde la sección de abajo a la derecha es la sección que corresponde, es la que te indica el directorio, donde están situados los archivos, los gráficos y las imágenes con las cuales vamos a trabajar o las imágenes las cuales se van a exportar a partir de nuestro dataset. También tenemos la sección arriba a la derecha, que es la que se ve acá, que es el environment, y lo que normalmente te muestra esta sección es donde se visualizan los objetos o los datos que hemos ido creando o las variables que vamos a ir utilizando. Por ejemplo, supongamos que ya hemos hecho ya ejecutamos nuestros códigos, ya trajimos nuestros datos en la variable datos. Aquí se nos va a crear una variable datos y va a tener la descripción de cuántas filas y cuántas columnas tiene nuestro dataset, y si nosotros hacemos doble clic vamos a poder visualizar lo que hay dentro de ese conjunto de datos. Entonces, por eso es muy bueno el RStudio Code, porque también te permite aquí visualizar de cierta forma, de forma muy rápida, el tema de tus variables locales o tus variables de ambiente. En Visual Studio Code también se puede, están abajo, pero están un poco más escondidas, no es como esta cosa grande que tiene RStudio. También tenemos por acá abajo a la izquierda, acá abajo a la izquierda la consola o terminal, que es donde vamos a ir viendo cómo se ejecuta nuestro código. Es aquí también donde nos van a salir los mensajes de error o los mensajes de warning. Es importante destacar que en RStudio se usa mucho el color rojo cuando va, no sé, procesando o te está mostrando algún mensaje. No suelen asustarse y asociar este color rojo a cosas negativas, porque a veces solamente te muestra una información en color rojo, pero es para que llame tu atención, pero no necesariamente es que hay un error en la ejecución de tu código. Así que tengan siempre en cuenta eso cuando ejecuten código en RStudio. El rojo no lo asocian a que algo está malo, sino es una información que te están dando y en base a que la leas,
recién vas a saber, normalmente de hecho RStudio está como que yo digo que intenta hacer que el rojo no lo asociemos a cosas malas porque nunca son mensajes de errores representados con el color rojo. Bueno, y aquí arriba a la izquierda, en esta sección de aquí, es donde nosotros vemos vamos a ver, vamos a generar nuestro código, vamos a crear nuestro código, vamos a hacer la sintaxis de R para poder cargar en este caso nuestro dataset. Si alguien no ve esta parte de aquí, solo ve estas tres, puede ir aquí a File y puede poner New File y RScript y automáticamente se te va a crear aquí esto. Uno lo puede mover, sí, uno puede ver el tema de los tamaños, más grande, más pequeño. Eso se adapta dependiendo lo va uno moviendo dependiendo de cómo se sienta más cómodo. Yo en este caso tengo una segunda pantalla, entonces a veces me gusta tener el código más grande y estas partes más pequeñas, pero todo eso depende de cada uno. Bueno, así como para Visual Studio Code tuvimos que hacer una instalación de pandas en RStudio. Lo que tenemos que hacer es una instalación de un paquete que se llama ReactR. ¿Y cómo se instala un paquete en R? Es install. Y automáticamente te va autocompletando R con ayudas para que uno no esté siempre pensando qué es lo que tiene que hacer. Bueno, entre comillas, y ahí pone el nombre del paquete. ReactR. Es importante destacar que en RStudio tú lo que tienes que hacer primero es instalar el paquete. Y una vez después de instalado el paquete, tienes que activar el paquete. Entonces, no te sirve solamente instalarlo, sino también tienes que activarlo. ¿Por qué pasa esto? Porque en RStudio la idea es que tú trabajes bajo proyectos y la instalación de los paquetes sea una sola vez para todo el proyecto, pero en cada documento que vas usando dentro del proyecto no necesariamente vas a usar este paquete. Entonces, solamente lo activas en el documento que lo vas a utilizar. Así, de cierta forma, tienes un código más limpio, tienes un código más eficiente y, claro, hay paquetes que te traen muchos datos y como no lo necesitas en ese documento, tú le dices, mira, como no lo necesitas, no lo vas a traer, no lo vas a traer a este documento. Entonces, esa es la lógica que funciona y por eso hacen ese tema de una cosa es la instalación de paquetes y otra cosa es el tema de la activación de paquetes. Bueno, para activar el paquete usas la palabra reservada library y pones el nombre del paquete sin utilizar las comillas. ReactR. Para cargar los datos vamos a utilizar la variable que se llama datos carga o carga de datos, ya no recuerdo cuál es el nombre que hemos usado. Y en R, para asignar, a diferencia de Python que hemos visto, lo que usamos es esta flecha que va desde derecha a izquierda. Entonces con eso hacemos la asignación y aquí ocupamos nuestra librería, nuestra función que se llama read CSV y le entregamos el dataset que nosotros vamos a ocupar. Algo que se me olvidó decir cuando empecé con esto de R, en R, que va de hecho mucho antes que todo esto, en R es súper importante, antes de empezar a escribir código, a mí se me fue de verdad, es setear o configurar el entorno en el cual nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, yo aquí les decía que R te muestra todos los datos, archivos, imágenes que vas a utilizar. Entonces la idea es que aquí tengas posicionado, no sé, por ejemplo, dónde va a estar tus datos, así como en Python yo dije, bueno, tener una carpetita donde estén tus datos y donde esté tu código, en R pasa exactamente lo mismo. Sería muy bueno tener tu carpetita donde van a estar tus datos y tu código. En este caso, por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos nuestro código, aquí yo tengo la carpeta para cada uno de los códigos, tengo R, y en R vamos a crear una nueva carpetita. Entonces aquí hacemos clic derecho, y podemos ver aquí, dice New Folder, vamos a crear nuestra carpetita de datos, data. Le ponemos OK. Y en esta carpetita de data, lo que vamos a ingresar ahora, vamos a copiar y pegar nuestro CSV que teníamos. Entonces voy a ir aquí, voy a ir desde mi navegador de directorios,
he pegado nuestro archivo CSV. Entonces aquí ya podemos visualizar que, claro, ya nuestro entorno de esta parte de este panel de directorios estaba bien ubicado. Sin embargo, en R hay otro paso importante que es setear, o sea, la palabra es así, es setear o es inicializar nuestro directorio, dónde estamos trabajando. A veces cuando uno abre R, lo que pasa es que automáticamente R dice, mira, yo aquí estoy, pero estoy funcionando, no sé, en mis documentos, Pedrito, imágenes, ahí estoy posicionada. Y claro, y nosotros decimos, no, pero nosotros queremos que estés posicionado aquí porque te vamos a entregar una ruta de este archivo que está dentro de la carpeta que yo quiero que tú ejecutes. Pero R no, R se abre, si es que no lo hemos configurado desde las bases, desde donde tiene que salir, R se abre donde mejor le plazca. Nosotros entonces, para saber desde qué directorio se está viendo R, vamos desde la consola y podemos escribir esta función que se llama getWD, perdón, es una función y lo que al final lo que dice esto es, obtiene el WD, que es el Working Directory. Entonces, obtén el directorio del trabajo en el cual estás. Entonces yo lo ejecuto y él me dice, mira, estoy en el entorno de trabajo, estoy ubicado en C, Users, Revela, OneDrive, Documents. Y yo digo, no, es que yo no quiero que estés ahí porque yo necesito que estés acá, o sea, al menos en R, para yo poder utilizar esto. Entonces, nosotros que usamos para setear el directorio, usamos set Working Directory y le pasamos como parámetro esta ruta de nuestro directorio en el cual queremos que trabaje. Entonces, en este caso sería, voy a copiar la ruta voy a copiar la ruta. Ay, esto es así. Aquí está. Código R, ahí está, perfecto. La copio y la pego aquí, cuidando que no se me haya pegado nada de más. Entonces le digo, mira, estoy aquí, necesito que trabajes ahí. Presiono Enter y ahora le digo get WD, dime dónde estás trabajando y debería decirme que está trabajando en el directorio en el cual yo quiero que trabaje. Entonces, ahora sí, yo una vez realizado todo este proceso de establecer aquí la configuración de mi directorio, establecer aquí el directorio de trabajo, recién ahora puedo programar esta línea de código y decirle, mira, obtén estos datos, los datos los vas a obtener desde data /Spotify _YouTube mayúscula .csv. Y para mostrar los datos, aquí puedes hacer un geat. Aquí no es la variable punto algo, sino automáticamente es geat y le entregas el nombre de la variable. En este caso es datos carga. Entonces nosotros lo que hacemos es, tomamos todo esto, lo seleccionamos y lo ejecutamos con un archivo, con el botón run. Aquí, si se dan cuenta, no nos está diciendo, vuelvo para acá arriba, no nos está diciendo, no hay ningún problema, solamente nos está contando, mira, oye, hay una advertencia, hay paquetes que no están actualmente instalados, por favor descárgalos bien antes de seguir ocupando RStudio. Pero como es un warning, uno pasa, puede no pasar nada, te dice que el paquete R ya está listo, que hay un problema, tienes que revisarlo, pero al fin y al cabo igual hizo la carga de los datos y me los muestra por pantalla cuando hicimos get datos carga. Entonces ya podemos ver que aquí hemos cargado nuestros datos sin ningún problema. Y también, como les decía, cuando nosotros creamos una nueva variable desde nuestro entorno de RStudios, podemos ver automáticamente que aquí en nuestro panel arriba a la derecha se ha creado también de cierta forma, una variable con los datos que se llama datos carga y nos dice cuántas observaciones tiene y cuántas variables tiene. Si nosotros le presionamos ahí, se nos abre una nueva pestañita con todos los datos para nosotros poder visualizarlos. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, también es como terminamos justo la clase con esto, o sea,
No sé si alguien tiene alguna duda, ¿alguien pudo ejecutar esto? ¿Alguien pudo instalar algo? ¿Alguien se perdió a la mitad? También puede haber sido. Yo solo hice funcionarlo con Visual Studio Code, no me metí a R. Ya, pero bien, bien, si te funcionó bien, o sea, la idea de mostrarle que existen distintas herramientas para que primero vean ustedes con cuál se quedan. Hay computadores, de hecho, en las cuales no puedes instalar las dos, tienes que decidirte por una, entonces la cosa es que veamos las tres y que ustedes las conozcan y sepan que con las tres se pueden hacer lo mismo, o sea, no es que con una lo hagas y con la otra no, las tres son igual de útiles, la decisión va a ser, al final del día va a ser de ustedes, de hecho, con la herramienta que ustedes quieran desarrollar su proyecto. Yo solamente tengo una pregunta. Sí. Si, bueno, una vez que cada uno elija su entorno de programación, digamos, las clases, me imagino que más adelante vamos a seguir con esto de ir viendo los datos con esto. ¿Vamos a tomar un lenguaje en específico o igual vamos a ir con esta dinámica de ir viendo los tres? No, mayormente, como decía, nosotros siempre vamos a partir de Python y de Python nos podemos mover, pero a veces puede ser que no alcancemos a ver nada en R, pero Python va a ser nuestro lenguaje y Visual Studio va a ser nuestra herramienta de desarrollo a lo largo de todo el proyecto. Sin embargo, si es que alguno quiere utilizar RStudio y quiere usar Google Colab, en las clases de tutoría van a ver las tres herramientas. Así que las preguntas pueden ser, no sé, imagínate, José, tú quieras usar Google Colab y tengas dudas con respecto a Google Colab, tú le puedes preguntar a Carlos el día de la tutoría y Carlos te va a responder las preguntas en torno a Google Colab. Entonces la idea es eso, como que no puedan elegir el entorno que quieran, por eso se les muestra los tres y durante las clases de tutoría las dudas van a ser dirigidas a cada uno de sus proyectos y a cada una de la selección de sus herramientas. Pero vamos a empezar siempre por Python. Siempre por Python. Y terminamos con R si es que alcanzamos siempre a ver R. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Se perdió? ¿No entendió? Voy a dejar de compartir pantalla. Todo ok, gracias. Perfecto. Yo entendí Alejandro. no entendí mucho, la verdad, algunas cosas porque como que me faltó un ejemplo un poco más, quizás, como más práctico, para poner, no sé, una encuesta con otro día, algo así, pero me imagino que voy a ir entendiendo a través del tiempo más. Sí. Bueno, ver, esto era solamente cargar el tema de procesar los datos, cargar los datos. No vimos nada de más allá, ni procesamiento, ni todo eso, que ya es como un poquito más creo que va a estar más interesante y claro, que va a ser más aplicado. Ahora pese a que, o sea, si bien fue aplicado, no vimos nada, solamente el tema de cargar unos datos que no tiene mucha magia en sí mismo. Claro. Perfecto, entonces, a ver, hay cosas en el chat, pero no sé qué son, de un segundo. Ah, sí, Manuel. Revisar y revisar mucha información. Sí, es verdad. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, si no hay más dudas, voy a dejar, insisto, voy a compartir el tema del material con los ejercicios que están ahí. Cada uno es libre de hacerlo. Si es que tienen dudas, pueden esperar a la clase del sábado bien, o si no, pueden enviarme un correo y vamos resolviendo por ahí. Así que eso queda muy a decisión de ustedes. Vuelvo a insistir, no es obligatorio, no va con nota, nadie les va a pedir que los tengan listos, pero sí sería muy bueno para ustedes si es que, no sé, hay gente que no sabe, hay gente que necesita nivelarse en algo, sería muy bueno que le eche un vistazo y pueda proceder con ello. Así que eso, creo que nos pasamos solo 5 minutitos, pero creo que estamos bien. Marcelo, no sé si sigues por ahí. Sí, aquí estamos. Sí, perfecto, te dejo terminar la clase entonces. Yo Bien, ya, pues, si no, ya no hay más dudas ni consultas, recordarles que el material lo va a enviar a la profesora y lo vamos a levantar en la plataforma mañana. Les voy a mandar un correo también les voy a mandar algunos archivos si es que puedo mandárselos por el WhatsApp para que ustedes lo tengan, por lo menos las PPT del día de hoy.
y nos veremos con la clase teórica el próximo lunes, ¿ya? Y recuerden que el día sábado, a las 9 de la mañana, tenemos la clase de la tutoría académica, ¿ya? Yo les voy a mandar el link, porque es otro link, ¿ya? Si se fijaron los que entraron por plataforma, hay dos links, uno, digamos, en el módulo, digamos, de acceso a las clases sincrónicas, está el link de las tutorías y está el link de las clases teóricas. Entonces, el día sábado tienen que ingresar al de las tutorías. De igual manera, yo les voy a mandar el día viernes un recordatorio para que tengan también el link directo en caso que no entren por plataforma, ¿ya? Así que si no hay otra consulta ni duda, muchas gracias, Rosita, por la clase de hoy día. Agradecer la asistencia de todos ustedes también. Y nos veremos el sábado en la clase de la tutoría académica. Que tengan un muy buen descanso y, como les indicaba, mañana revisen la plataforma y yo les voy a avisar cuando esté listo el material, sobre todo la edición de la clase de hoy día. Así que tengan muy buen descanso. Igualmente, chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, que estén bien y todas. Buenas noches.